Yo lo que pido es justicia, justicia es lo que pido, que ayuden a mi cuñada a encontrar a los culpables, que no sea una más de tantas. Los detalles del caso los tenemos aquí, en Memento Mori Oficial. ¿Sabías que ya somos más de 2000 suscriptores? Ahora ayúdanos a llegar a los 3000. Solo tienes que suscribirte, darle like y activar la campanita. Y si ya estás suscrito, dale like, comenta y comparte. 3 de junio de 2021. A 3 días de las elecciones más grandes de la historia de México y las más cruciales del Perú, el municipio de Nanchital, en el estado de Veracruz, fue sacudido por el deleznable acto en contra de Itzel Dayana Cisneros Gómez, de 16 años de edad. Itzel Dayana, o Adi, como la llamaban sus compañeros, era una jovencita que vivía junto a sus padres y hermana mayor en la colonia San Regino del municipio de Nanchital. Su padre se dedica al oficio de mecánico, su madre es empleada doméstica y su hermana de 22 años le da clases a niños. A pesar de sus múltiples ocupaciones, los Cisneros casi nunca dejaban sola a la más pequeña de la familia. Por lo general la llevaban con ellos, pero debido al sistema virtual que actualmente están llevando las escuelas, Itzel se veía en la necesidad de quedarse en casa 1 o 2 veces a la semana para poder enviar sus tareas a sus profesores. La adolescente cursaba el segundo semestre en el Colegio de Bachilleres número 34 del estado de Veracruz, y de acuerdo a su prima Daniela Roset, era una chica muy obediente que estaba muy apegada a su religión, e incluso lo demostraba en su manera de vestir, pues utilizaba las faldas debajo de la rodilla. Su tía Griselda Cisneros la recuerda como una chica que, además de ser cariñosa y acomedida, era una excelente estudiante, pues tenía como meta profesional convertirse en contadora, por lo que se esforzaba en tener calificaciones de 9 y 10. De acuerdo al testimonio de la señora Marta Gómez, madre de Itzel, el jueves 3 de junio comenzó como un día normal. Ella le preparó el desayuno a su esposo y él se fue a trabajar. Luego ella haría lo mismo, pero antes de irse, se despidió de su hija menor con un beso. La hermana mayor de Itzel también había salido para dar clases a unos chicos, por lo que la adolescente se quedó en casa para poder terminar sus tareas escolares. No obstante, su familia la monitoreaba por teléfono, haciéndole llamadas o enviándole mensajes, tal como solían hacer cada vez que ella se quedaba sola. Alrededor de las 11:50 de la mañana, fue la última vez que Itzel le contestó a su familia, pues media hora después, su hermana volvió a llamarla, pero no obtuvo respuesta. Esperó unos 20 minutos y volvió a llamar, pero tampoco le contestó. Al no tener éxito, la hermana de Itzel contactó a una de sus vecinas y le pidió que por favor fuera a ver si la adolescente se encontraba bien. La vecina acudió al domicilio, pero nadie le abrió la puerta, así que regresó a su hogar y le llamó a la joven preguntando si le autorizaba entrar a la vivienda. Esta le respondió que sí, y la vecina regresó a la casa de los Cisneros. Una vez que ingresó en el domicilio, se dirigió a la habitación de Itzel, y fue ahí donde encontró el cuerpo de la jovencita ya sin vida. Itzel había sido amarrada de pies y manos, presentaba signos de golpes y violencia sexual. El examen forense determinaría después que le habían quitado la vida asfixiándola. La vecina rápidamente dio aviso a la policía y estos se apersonaron en la escena. También le dio la dolorosa noticia a la hermana de Itzel, quien a su vez tuvo que informarle el hecho a sus padres. La madre del adolescente llegó inmediatamente a su domicilio, y fue en ese momento que sucedió otro indignante hecho. La señora Marta relató en una entrevista que en cuanto llegó a su casa, lo primero que hizo fue entrar y dejar el bolso tirado en la sala donde estaban los policías, pues lo que más le importaba en ese momento era ver a su hija. Más tarde, cuando ya les permitieron sacar ropa y algunas pertenencias, ella recogió su bolso y se lo llevó, pero al momento de querer pagar en un Oxxo una recarga telefónica, abrió el bolso y se dio cuenta que todo su dinero había desaparecido. Las palabras de la señora Marta fueron las siguientes. Y no se vale, porque si en esos momentos van a ayudar, porque nos acaban de amolar, pues, y eran puros los policías que estaban adentro. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a la situación del dinero perdido, pero quienes sí se pronunciaron fueron los colectivos en pro de la mujer,
quienes en cuanto supieron de las circunstancias del fallecimiento de Itzel, convocaron a una marcha pacífica para exigir justicia en su nombre. Esta primera marcha tuvo como punto de reunión la plazoleta Lázaro Cárdenas, desde la cual partieron rumbo a la Fiscalía del Ministerio Público de la ciudad. La marcha fue encabezada por amigas y familiares que cargaban el féretro de la jovencita, una escena que ya se había visto a finales de marzo con el caso de Wendy en Estado de México, y que lamentablemente volvió a repetirse. Varios ciudadanos se fueron uniendo al reclamo de las marchistas, debido a la consternación que les dejó el indignante caso de Itzel. Al final, un total de casi 500 manifestantes terminaron la marcha frente al Palacio Municipal, lugar en el que solicitaron la intervención y presencia de la alcaldesa Zoila Valderas Guzmán, para que no deje a la familia sola y les brinde el apoyo para encontrar a los responsables de este suceso. Por desgracia, y extrañamente, encontraron el palacio acordonado y vacío. Horas después, el gobierno municipal se pronunció diciendo que lamentaba el hecho y que ya habían realizado la solicitud al gobierno estatal y a la fiscal general del estado para que el caso no quede impune y se esclarezca a la brevedad. Por otro lado, la presidenta municipal dijo que no pudo atender a los marchistas porque ya estaba efectuando las diligencias con las autoridades correspondientes del caso y que hasta donde tenía entendido, ya habían líneas de investigación que servirían para ubicar a él o los responsables, pero que no podía aportar más datos del tema para no entorpecer los avances. En una entrevista a la tía de Itzel, le preguntaron si la familia tenía algún sospechoso, a lo que ella informó que no. Sin embargo, reveló que hacía un tiempo habían tenido problemas con un vecino, el cual había faltado el respeto a la hermana mayor de la jovencita, razón por la que lo habían denunciado y había quedado detenido por alrededor de una semana, así que lo ocurrido a Itzel podría tratarse de una venganza por parte del sujeto. A pesar de ello, la señora Griselda reiteró que no podían decir con certeza que él era el culpable, por lo que todo lo dejaron en manos de las autoridades. También dijo que había recibido el apoyo de la alcaldesa para los gastos del funeral y el entierro de su sobrina. En Facebook, una de las familiares de la jovencita publicó lo siguiente en su muro. Jamás pensé que pasaría en mi familia. Jamás creí que a una niña inocente, sin meterse con nadie, ni deber nada. Te arrebataron de nuestras vidas. Dicen que las mujeres estamos locas por pedir seguridad, justicia y respeto para nosotras. Que nosotras buscamos nuestro propio mal. ¿Quién creería que estando en tu propia casa, haciendo tarea, porque eras un excelente estudiante, alguien te haría daño? Con apenas 16 años iniciabas nuevas etapas en tu vida. Gracias por siempre estar pendiente de todos nosotros. Gracias por preocuparte, por ser tú. Hoy quiero quemar todo por ti. Quiero justicia. Nadie puede venir a decirme que no grite, que no pida, que no exija. Pido, grito y exijo por ti, mi Itzel. Que papá Dios te reciba con los brazos abiertos y guíe tu camino. Dichosa tú, ya estarás con mamá Gil y papá Tino. Salúdalos de parte de todos nosotros, mi niña hermosa. Te amamos. El sábado 5 de junio, familiares, amigos y ciudadanía en general dieron el último adiós a Itzel Dayana en el Panteón Tepeyac. Su padre le dedicó las siguientes palabras. Estamos contigo, mi niña. Tú vas a morir en el momento en el que nosotros te dejemos de mencionar. Dejas una misión a la sociedad. Ayer, Nanchital alzó la voz por ti. Todos algún día partiremos de este mundo, pero no en la manera en la que tú te fuiste, en la que decidieron quitarte tu vida. Sus demás familiares también le dedicaron algunas palabras, y entre flores y cantos cristianos, los trabajadores del lugar se encargaron de cubrir su tumba. Su sepulcro quedó completamente lleno de flores. A partir de las 4 de la tarde de ese mismo día, se realizó la segunda marcha exigiendo justicia para la menor, la cual salió del puente Tepeyac, liderada por la familia de Itzel Dayana. Recorrieron las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Juventud. En esta ocasión, la afluencia de la ciudadanía fue aún mayor, ya que se contó con la presencia de colectivos provenientes de Coatzacoalcos y Minatitlán. Al culminar, los padres de Itzel dedicaron unas palabras a todos los que se unieron al reclamo, dando las gracias por el apoyo
y exigiendo justicia una vez más a todas las autoridades para que el asesinato de su hija no quede impune. Aparentemente la presión dio resultado, pues el domingo 6 de junio, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz reveló en un comunicado que había detenido a Adán Cervantes García, de 43 años de edad. El hombre es originario de Catemaco y de ocupación eléctrico-automotriz. Itzel conocía a Adán, pues se trata de un vecino cuya vivienda queda justo enfrente de su casa. Es por ello que en la tarde en que fue agredida, los perros del barrio no ladraron y nadie escuchó nada. La fiscalía explicó que la detención se dio tras las investigaciones pertinentes que permitieron identificar al sujeto y que en las próximas horas sería presentado ante un juez de control para las audiencias e imputaciones correspondientes. Aún así, mucha gente se muestra escéptica con esa detención, pues para empezar, el delito original por el que lo detuvieron no fue por la muerte de la jovencita, sino por discutir con un policía. Debido a esto, muchos aseguran que solo se trata de un chivo expiatorio que el gobierno está utilizando para acallar tanto a la ciudadanía como a la familia. Esperamos que este caso se haga viral para que la verdad salga a la luz y la familia Cisneros obtenga la justicia que merece, pero sobre todo para que él o los culpables sean castigados como debe ser. Muchas gracias por ver este video. Si te pareció informativo, dale like y compártelo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los casos que subimos cada semana. Yo soy Radler y esto fue Memento Mori Oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.